madrugadores, buenos días, 6 de la mañana estamos aquí y hoy les traemos algo espectacular. Porque vamos a hacer una visita de un gran lugar. Es la Ciudad Rosa, La capital del antiguo reino de Nabatea. la octava maravilla del mundo antiguo. Y desde el 2007 incluido dentro de las maravillas del mundo moderno. Bienvenidos a Petra. Algo que no les recomendamos, es un travel tip de inicio, es que cojan esos caballitos que están en el principio porque les van a cobrar y solo van a avanzar un pedazo nomás. Esos son los del principio, se llegan solo, avanzan como ni la mitad de la primera caminata, que son como 2 kilómetros de venida, ni siquiera van a llegar a la mitad. Entonces les van a cobrar y la verdad íbamos al lado de los caballos, llegamos primero que ellos. Segundo, porque no estamos muy de acuerdo con eso, aunque ahorita está temprano, no hace mucho calor, pero no estamos muy de acuerdo con que cojan el burro o el camello o el caballo, porque la verdad el trayecto es bastante pesado, es bastante duro, hace mucho calor Y los animalitos sufren mucho. salvo que ustedes de verdad no puedan por algún motivo caminar, que estén mal de una pierna o no puedan en realidad, pues está bien. Todo lo contrario no justifica aquí, porque la verdad el trajín es muy fuerte para los animales. Aquí al lado del cañón vamos a encontrar este tunelito, esto era como el acueducto donde llegaba el agua a la ciudad, uno de los primeros alcantarillados que existían. Es súper interesante ver cómo las formaciones de las rocas como que se complementan. Si se dan cuenta, la forma de acá complementa la de acá. Y es muy bonito ver a través de ellas. Hay muchas formaciones rocosas muy diferentes. Es como si antes hubiera estado todo pegado en una misma piedra y algo hubiera hecho que estas se separaran y hubieran creado este camino por el cual estamos pasando nosotros. En realidad este cañón como tal no fue separado por el agua, sino que algo pasó, puede haber sido terremotos, derrumbes, en fin, que generaron que la roca se cayera. A ciencia cierta no se sabe el momento específico en el cual se creó Petra, pero en el siglo I a.C. fue cuando se hizo su auge como capital del reino nabateo. Todo esto fue así en razón a que esta era parte de las rutas comerciales de incienso, de mirra y de especies entre Egipto y Mesopotamia. Entonces se volvió bastante famosa y los nabateos aprovecharon al máximo este terreno para poder crear su imperio y cada vez ser más grandes. Esta ciudad era tan importante y tenía un ejército que era tan poderoso que siempre ganaba sus batallas, excepto la batalla contra el Imperio Romano. El Imperio Romano sí pudo vencerlos y por eso después se establecieron aquí. Sin embargo, a pesar de esa importancia, a pesar de que incluso dentro del Imperio Romano tenían su propia autonomía, aunque hacían parte del imperio, hubo un terremoto en el año 362 después de Cristo que hizo que el imperio y que la ciudad como tal empezara a decaer, hasta el siglo VII, en el cual quedó completamente en el abandono debido a que las rutas comerciales cambiaron y pues ya dejó de tener la misma importancia que tenía antes. Después de eso, en los años 1800, un suizo tenía la idea de que existía una ciudad perdida y lo que hizo fue que convenció a una persona, se vistió de árabe, se disfrazó y empezó a buscar la ciudad perdida hasta que llegó a Petra y la encontró y la redescubrió. Los únicos que sabían de la existencia de ella eran los beduinos que se quedaron en la zona, siguieron viviendo aquí, pero entre ellos muy callados. Y fue a partir de este redescubrimiento que Occidente conoció de la existencia de este lugar, hasta que cada vez se fue volviendo más popular, hasta que hoy en día es lo más importante para visitar en Jordania. Es espectacular esto. Cómo se empieza a mostrar poco a poco. Qué chévere.
Hey, traveleros, bienvenidos. Miren este espectáculo. Qué lindo. Este lugar antes se podía visitar por dentro, sin embargo, desde hace unos años se prohibió para poder conservarlo más. Dentro encontramos un salón y encontramos pues como tal una tumba, pero ya no se puede visitar para preservarlo, sin embargo, el solo verlo ya es bastante bueno. Mira, allá arriba es la subida. Los nabateos hacían sus tumbas aquí en este lugar, en la piedra, en la roca, y por eso van a encontrar varias de estas tumbas aquí en su recorrido por toda Petra. Sí, hay que saber que Petra no es solo el tesoro, que es lo más conocido, es la imagen de Jordania, de Petra como tal, sino que es toda una ciudad. Por eso lo que se recomienda es hacerlo en 2 días para poder verlo todo, porque está lleno de muchas cosas. Además de eso, recuerden que las diferentes rutas, todas son diferentes, todas los llevan a diferentes puntos, de diferente dificultad también. Entonces, pues los 2 días se los recomendamos para que estén también tranquilos y conozcan mucho de esta ciudad. Y que todos los trekking son diferentes, de diferentes niveles, de diferentes dificultades, fácil, medio, difícil. Y en el mapa de Petra que les pueden coger al principio y les va a decir la dificultad y los kilómetros. Entonces pues depende de ustedes qué tanto quieran hacer. Recuerden que la visita aquí está incluida con el Jordan Pass, que si no saben qué es, miren los videos anteriores porque se los hemos repetido. Pero para los que no saben, es una tarjetita que compran y que incluye o no las atracciones. Pueden comprarla solo para la visa o con las atracciones. En esa pueden entrar 2 días aquí. Y si no, les toca pagar por aparte como 50 50 dinares. 50 dinares. Un día o 55 dinares 2 días. Más la entrada, vale 40 dinares la entrada de la visa. Entonces ya sale más barato. 75 dinares costó 2 días, con incluido 2 días de entrada a Petra y la entrada a muchos otros lugares. Todas esas son las que les decimos que son tumbas o que son parte de la ciudad. Ustedes pueden entrar, pueden mirar qué hay, por todo esto. Hemos llegado a uno de los teatros más antiguos, el Teatro Nabateo. Aquí acogía 3.000 personas y está muy bien conservado, como lo pueden ver. Igual con el Imperio Romano cuando vino, pues se asentó esto porque también era una costumbre romana, entonces ayudaron a sostenerlo y a mantenerlo. Al lado de este queda la calle de las fachadas, donde hay bastantes tumbas. Las más grandes que pueden ver eran las personas que tenían mucho más dinero y, por el contrario, las más pequeñas, pues las personas que no tenían tanto poder adquisitivo. Nuestra idea de recorrido, aquí estamos empezando, es llegar hasta un punto que es un punto más alto y donde se puede tener una vista hacia el tesoro muy chévere. Normalmente, desde que llegan, van a ver nabateos que te van a mostrar la foto y te van a decir yo te llevo. Y el guía te va a cobrar para poderte llevar hasta allá, porque pues al parecer como está el tesoro aquí y se ve la montaña aquí, pues pareciera que es súper difícil llegar, pero en realidad no es tan difícil. Hay una ruta que nosotros en nuestro blog y en nuestra página web se las vamos a dejar para que puedan hacer la ruta mucho más fácil. Y para que no tengan que pagar para que los lleven allá. Obviamente si quieren pagar y llegar de una guiados, pues no hay ningún problema. Simplemente es un travel tip para que ustedes economicen. Además que no vale la pena tanto. La verdad el recorrido es fácil para llegar allí, es muy fácil llegar. Estamos obligados a decirles un travel tip. Y es que aquí van a encontrar en algunas tienditas, van a poder llevar 6 magnetos Imanes. ajá, por
un dinar. De esos que se pegan en la nevera. Esos son los que nosotros coleccionamos y siempre los buscamos. Y afuera a veces les cobran 2 solo por uno o 1 solo por uno. Acá les dan 6. Lo que pasa es que tengan cuidado porque están pues llenos de polvo, llenos de arena. Revísenlos bien antes de llevárselos para no. Pero si quieren economizar, ahí está su travel tip. Miren, ahí está señalizado para que ustedes se guíen y sea más fácil. Estamos en el camino de las tumbas reales. Es un camino que además nos lleva al mirador, pero dentro de él vamos a ver 4 tumbas muy espectaculares. Por eso le llaman las tumbas reales. Dentro vamos a encontrar otras tumbas, pueden irlas visitando, porque el camino es aproximadamente de 1 hora. Esta es una de las tumbas reales que les acabamos de decir. Como pueden ver, es enorme, es muy grande comparada a las otras que hemos visto por ahí en el camino. Miren, en esta parte sí hay escaleritas bien, súper conservadas, bien hechas. En otros lugares van a encontrar las escaleras o los escalones ya más deteriorados, algo así, miren. O en otros ya van a ver simplemente piedras y ustedes van a tener que mirar cómo subir. Oigan, traveleros, esta es una caminata brava. Está bien dura y es porque es como en subida, no solo caminata de subida. Y bueno, les aconsejamos que vengan temprano. Muy temprano. Sí, porque la verdad no nos imaginamos esto en pleno sol, luz del día así fuerte. Va a ser muy terrible. Igual nos va a tocar una parte hacerla con sol al final, otra parte de la visita a Petra. Pero si ya te ahorras una gran parte, pues sales ganando. Miren que esto parece un elefante para mí. Preciso se hizo Diego ahí, pero no está hablando de eso, sino de esto. Los ojitos, la trompita. Miren, por ejemplo, aquí las escaleras, los escalones como son. Allá se alcanza a ver el teatro que les mostramos ahorita hace un poco de tiempo. Aquí vamos llegando ya casi al punto que queremos ir, pero no sabemos bien por dónde es. Solo nos dejamos guiar por las pisadas de personas, por la basura que dejan muchos, así que por favor no dejen basura. Y aquí vamos, miren, parece que ya llegamos. Un chico. Diego se ganó un amiguito, miren. Otra de las razones por las que les decimos que lleguen temprano es porque a partir de las 8 empiezan a llegar todos los tours que normalmente están contratados. Entonces van a ver mucha más gente. Ahora acá dice vista panorámica al tesoro. Hay esto, hay un burrito. Mírenlo, tan lindo. Hola, lindo. Hola. Hola, hermoso. Qué bello eres. Y si seguimos, hay un perrito. Hola, hermoso.
¿Cómo estás? ¿Cómo eres de consentido? Ah, lindo. Ah, eres una perrita. ¡Ay, qué hermosa eres! Hola, linda. No vengas con nosotros porque después nos encariñamos. Y llegamos, miren. Lo hemos logrado. Ah, sí. Miren, duramos 1 hora aproximadamente para llegar acá. Exacto, ya sabemos. Te lo advierten. Tienes que tomar algo si quieres entrar aquí y ver ese paisaje. Y nosotros, como no hemos desayunado, entonces dijimos la mejor estrategia es no desayunar y tomarnos algo acá. Miren, ya está mucha gente acá. Y eso que son hasta ahora las 8:30. Llegamos. Hello. Miren. Podemos ver la espalda de Diego totalmente mojada. Como les dijimos, este es el punto más alto que hemos visto. No sabemos si hay uno más alto, pero creemos que no. Aquí tienen que comprar como algo para poderse sentar. Encuentran bebidas a $1, a $2 y a $3, jugo de naranja, café, té, agua. Té y café a 2 y el jugo de naranja a 3. Y el agua a 1. Y aquí se pueden sentar como estamos nosotros. Y Ah, no, el agua también a 2. a 2. Miren, con el cuello a punto de... El exorcista. Miren, aquí está el tesoro detrás. Y miren, hay diferentes puntos. Acá les vamos a mostrar, desde acá se ve. Miren, para que se ubiquen. Allá está el tesoro, aquí estamos nosotros, miren nuestras piernas. Allá a la izquierda encuentran uno más bajito, al cual pueden también acceder para fotos. Y un poquito más arriba también hay otro. Todos son por caminos diferentes. Y sí, este fue el que apareció en la película de Indiana Jones. Hola, amiguito lindo. ¿Cómo estás, hermoso? Tenemos nuestro amigo Trudy. Se llama así porque allá en la pared dice Trudy, que le pusimos ese nombre. Chao, hermosito. Chao. Dicen que la bajada es mucho más fácil siempre. A ver, para empezar, decían que la subida era 1 hora. Y nosotros, grabando y todo, nos demoramos como 45 minutos. Sí, 1 hora desde abajo, desde el tesoro, caminando todo por el teatro y todo eso. Desde la escalera. No, nosotros nos demoramos 1 hora desde el tesoro como tal. Pero dicen que es 1 hora desde las escaleras donde empiezan a subir. Exacto. Y nosotros nos demoramos como 45 minutos. Y estamos grabando, paramos, no Fotos. somos súper así atléticos que subimos a toda, no. Cuerpos esbeltos, no. No. Entonces, miren, ya saben. Entonces la bajada dicen que es más rápida. O sea, en principio debería ser más rápido que 45 minutos. Lo que pasa es que si tienen un dedo picho como yo, picho lo digo porque ayer Huele me a machuqué, ayer me machuqué el dedito, adivinen cuál, el que siempre cuando uno se tiene que machucar se machuca, el dedito chiquito del pie. Entonces al bajar, obviamente todo mi peso cae en el pobre dedo, está Además, machucado. Tiene las uñas largas y cuando uno frena, entonces No, le pegan esa las uñas. es la experiencia de Diego, que también me está diciendo, uy, no, y a mí me pasa es que con las uñas largas me duele. Entonces, ya saben, la bajada es un poquito más fácil, pero límense las uñas antes y no se machuquen. Y otra cosa buena es que uno ve a la gente que viene subiendo con cara de cansancio, de que no pueden más, y como uno ya lo hizo y la bajada es más suave, como que eso lo motiva a uno en ese, uy, hay gente peor que yo, entonces es más suave.
trekking que acabamos de hacer ahorita fueron 3,5 kilómetros hasta llegar arriba. Y decía que era una caminata a nivel difícil. Pero la hicimos nosotros, entonces no se confíen, no es tan difícil. Mentiras, la verdad, podemos decir que no es muy complicada, pero hay momentos en los que sí hay de pronto muchas piedras, subidas, bajadas, entonces se van a cansar un poco. Para las personas que de pronto no son muy físicas, que no tienen mucho físico, es un poco complicado, entonces háganlo tranquilos, con su tiempo, y van a ver que lo van a lograr. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos pasando por el monumento del palacio, data del siglo II después de Cristo y tiene 5 alturas. La parte trasera tiene un dique donde se recolectaba agua, que era una de las maneras más antiguas de que cogían las aguas lluvias. De ahí cogían las aguas lluvias para utilizarlas, y se cree que este lugar era un centro de banquetes, un lugar de recepción, matrimonios, bautizos, cumpleaños, días de la familia, bazares, entre otros. Y como ven, su fachada es espectacular, por lo mismo que les acabamos de decir. Hace parte de las tumbas de el rey. Esta mañana se las mostramos con otro sol y ahora mírenla más detalladamente así. Está caliente. Ay. Miren, desde aquí se ven las 4 tumbas que les dijimos. Está súper chévere aquí. Nuestra idea de recorrido ahora es llegar hasta el monasterio. Son 3 horas aproximadamente. Así que muchas gracias por su atención. Estamos muy cansados y sigan viendo el video porque hemos hecho un esfuerzo grande para mostrarles todo.